Muy buenos días, tardes o noches, depende de a qué horas estés viendo el video. Nos encontramos de nuevo hoy en Black Wolf, el canal dedicado a los juegos de rol, para hablar un poco sobre una reflexión constante a la cual nos enfrentamos los jugadores de rol. O más bien es una explicación, ¿por qué no? Para todas las personas que aún no están iniciadas en los juegos de rol. Entonces la pregunta del día es, ¿qué son los juegos de rol? Los juegos de rol son unos juegos de una ambientación muy especial, pero antes de entrar en detalle, me gustaría sacar un pequeño espacio dentro de este video para brindar unos agradecimientos muy especiales para ciertas personas. Sin duda para Caballero Oscuro, el cual siempre me ha guiado o me ha inspirado a brindar lo mejor de mí a la hora de generar una crónica, y además nos tiene a todos súper pendientes de la expectativa con su partida de las últimas noches, que a los que no lo hayan visto les invito a que se pasen por su canal Caballero Oscuro para conocerlo. También, sin duda, debo mencionar a Lord Guzmán, el cual es un ejemplo en cuanto a la comunidad de jugadores de rol, el cual gracias a sus enseñanzas me ha permitido, como le ha permitido a muchos otros, evolucionar ante las nuevas herramientas tecnológicas en los juegos de rol, para no depender únicamente de las mesas y las convocatorias personales a la hora de realizar partidas. Y sin lugar a dudas, debo mencionar a Kim, el rolero solitario, quien siempre ha brindado su apoyo y su guía para poder progresar con todos mis proyectos, en especial los dedicados a este canal. Y no podía faltar en ningún momento a Tony Sánchez, el creador de la ambientación La Colmena, quien siempre ha estado ahí cuando se le necesita y nos brinda una excelente ambientación espacial gracias a su juego de rol. Bueno, ahora sin más demora a la explicación. Bueno, ¿y qué es un juego de rol? ¿Con qué se come? ¿Cómo se juega? ¿Quiénes pueden ser jugadores de rol? ¿Quiénes pueden ser jugadores de rol? Absolutamente todos. Tal vez sin que lo sepas, ya lo has sido. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, cuando eras pequeño, cuando eras un niño o una niña, jugabas a los policías y ladrones, jugabas al detective, jugabas al doctor. Cualquiera de esos juegos tiene una característica en común. ¿Cuál es esa característica? Es que estás siendo otra persona, estás adoptando un rol que no es tu propio rol. Eso es un juego de rol. Esa es la premisa desde la cual nace el juego de rol. Entonces, el juego de rol nace con esa orientación y te permite hacer parte de una ambientación. Antes de explicar eso, me gustaría aclarar un ejemplo el cual nos permite profundizar un poco más dentro del significado del juego de rol. Hagamos el siguiente símil. Digamos que estás viendo tu película preferida, pero esta vez no la estás viendo. Esta vez estás conectado con la película. Estás haciendo parte de la película. Ese que es tu protagonista preferido ya no es un protagonista preferido. Ahora eres tú. Tú estás dentro de una partida y estás interpretando a ese personaje. Trátese, ¿por qué no?, de Matrix, yo qué sé, tal vez entrevista con el vampiro o la película que sea. En este momento estás encarnando las decisiones y el desempeño de una historia. Como manejas decisiones, obviamente puedes cambiar el rumbo por completo de la historia convencional en la cual ha sido creada esa película, ¿sí? Entonces, en el juego de rol, tú creas un personaje con las características que bien te vengan en gana, creando una estructura física como también creando una estructura mental de cómo se comporta, cuál es la naturaleza y quién es tu personaje, ¿sí? Entonces esto nos permite adentrarnos un poco más, poco a poco, vamos aclarando qué es el juego de rol. Ese personaje está sometido a una ambientación o interactúa en una ambientación o también en un sistema, que es ese de la ambientación. Esa ambientación depende del juego. Podríamos hablar bien de juegos de rol ambientados en un realismo fantástico o como tal una ambientación medieval, ¿sí? O medieval fantástico, como lo sería bien El Señor de los Anillos,
También Calabozos y Dragones, que precisamente se vio inspirado por El Señor de los Anillos, entre muchos otros. Hay ambientaciones de todas las formas, tamaños, colores y sabores, encontrándonos con ambientaciones como ya la tan mencionada Señor de los Anillos o Calabozos y Dragones, que es uno de los más conocidos. También existen roles góticos o roles de ambientación oscura, como bien lo son Vampiro la Mascarada, algo que se ve mucho en este canal, La Llamada de Cthulhu, y otros inspirados por diversos escritores, películas o elementos de la ciencia ficción. Bueno, ya habiendo adentrado un poco más dentro del significado del rol, es importante que hablemos de la dinámica, quiénes lo componen y cómo está estructurado. Cuando vamos a hablar de la dinámica del rol, debe haber un ambiente, y ese ambiente es creado directamente por el director de juego, narrador, máster, como le quieran llamar. Al fin de cuentas siempre es lo mismo. ¿Quién es el director de juego? Es uno de los jugadores el cual lleva una responsabilidad un poco más elevada que la de los otros. Ese jugador tiene la obligación de crear un ambiente por medio de su narración, dándonos a comprender dónde nos encontramos, en qué situación nos encontramos, y ya nosotros respondemos ante esa ambientación. Si volvemos al ejemplo de la película, en Matrix, si no estoy mal, es en la segunda parte, Neo se encuentra con el arquitecto. El arquitecto es un ejemplo del diseñador del ambiente. Es quien genera el ecosistema donde vive o sobrevive nuestro personaje. Bueno, entonces ya despejando cada vez un poco más el significado del rol, también es importante que demos un espacio a las hojas de personaje. ¿Qué son las hojas de personaje? Las hojas de personaje son un recurso muy importante a la hora de determinar si tu personaje fue o no fue capaz de realizar X o Y acción, en la cual se deben lanzar unos dados dependiendo de las características que estén en tu juego, ¿sí? Entonces, por ejemplo, digamos que va a abrir una cerradura. Entonces, si estuviéramos en una ambientación de mundo de tinieblas, realizaría una tirada de destreza o astucia más seguridad para poder realizar como tal la acción de abrir esa puerta. Las acciones como las tiradas son infinitas dependiendo de la ambientación en la cual te encuentres, y muchas veces las partidas son más fructíferas entre menos tiradas se realicen. Es algo un poco subjetivo, pero permite adentrarse mucho en la relatividad de un juego de rol. Bueno, entonces ya habiendo despejado eso, pues sin duda también debemos hablar de los dados. Los dados son una herramienta indispensable a la hora de hablar de juegos de rol. ¿Por qué? Porque pues ellos nos permiten comunicarnos o nos permiten expresar el lenguaje del azar, el cual siempre está en los juegos de rol. Se lanza un dado con una dificultad determinada de éxitos que debes cumplir para que tu personaje pueda realizar la acción. Bueno, entonces esos son los elementos más comunes que vamos a encontrar dentro del juego de rol. Primero está el jugador, que es indispensable, sin él no existe una partida. El máster, que también es totalmente indispensable, que es el que nos brinda la ambientación. Y las hojas de personaje, que es la radiografía de todas las características que tiene el personaje. Y sin duda también los dados. Bueno, pues ya habiendo aclarado toda esta información acerca de los juegos de rol, si te queda alguna duda de qué es un juego de rol, pues bien lo puedes dejar en la caja de los comentarios, con mucho gusto te contestaré. Y si te animas a jugar los juegos de rol, te invitamos a que te conectes con nuestras comunidades, como por ejemplo lo son Nación Rol dentro de Hangout. No siendo más, muchas gracias por tu tiempo y espero tengas un buen día.